saludo a todos. Realmente les agradezco la oportunidad de permitirme participar. Es primera vez que lo hago y realmente estoy muy agradecido muy impresionado también por la calidad de las ponencias que hasta ahora he escuchado. Quisiera, por favor, hacerles notar de que esta ponencia en realidad es no es un título, no es una afirmación de que la conurbación del Gran Guayaquil sea un distrito metropolitano. Tiene al final un interrogante y ya lo vamos a ver por qué razón. Por otro lado, esto empezó hace un par de años como una divagación de un jubilado. Yo ya estoy retirado y tenía ciertos apuntes sobre un tema que me preocupaba sobre esta conurbación. Nótese que no la llamo de entrada metrópoli. Y pues el Colegio de Arquitectos pidió que si podía participar con alguna ponencia, les hice ver esto y esto es lo que presentaron. Realmente hasta el día de hoy he estado revisando y actualizando cierta información porque la tenía obviamente para un diálogo o una conversación local con arquitectos nacionales, o más bien de Guayaquil. Y comprendí a medida de que la revisaba de que necesitaba ampliar un poco para dar más ubicuidad a personas o personajes que son de nivel internacional. Bueno, dicho esto, y con las disculpas del caso, en las fallas que tenga son mías, gracias, y no por el apoyo que ha brindado el Colegio de Arquitectos, que a última hora pues hizo su apoyo. Bien, generalmente la conurbación es llamada aquí en Guayaquil, coloquialmente el Gran Guayaquil. Está constituido por un conglomerado urbano que constituye la mayor población nacional de 3-4 millones de habitantes, que constituyen casi el 20% del total nacional. Ocupa el 7% del territorio que comprende 5 cantones, más o menos 7.000 kilómetros cuadrados de esos cantones, cada uno de ellos con administraciones municipales autónomas y sin coordinación institucional para manejar este importante hecho urbano. 3 de los 5 cantones que la conforman, la conurbación ocupa áreas rurales y son urbanizadas y ahora llamadas como parroquias urbanas satelitales, bastante distantes, promedio de unos 30 kilómetros, de las correspondientes sedes administrativas de esos cantones. La Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que constituye la legislación de mayor nivel nacional, entre otros aspectos, norman la conformación de los distritos metropolitanos, pero a la vez, y esto es lo curioso, y esto es lo que traigo a revisar, que imposibilita su aplicación. De hecho, no, bajo esa normativa no hay en el país, pese a haber conurbaciones muchas, no hay ninguna iniciativa de metropolización en el país. El Ecuador se divide en 24 provincias. Aquí se ven las 24 provincias, incluyendo la región insular de Galápagos. Y estas provincias se subdividen en 221 cantones, que se ve aquí al lado derecho, que a su vez se subdividen en parroquias urbanas, que solo por legislación deben de ser las parroquias que se encuentran en la cabecera cantonal y rurales, y parroquias rurales. La conurbación involucra a los cantones de Guayaquil, parte de los cantones de Guayaquil, Eloy Alfaro, Durán. Yaguachi aún no, pese a que existe una conexión vial importante y un desarrollo industrial ahí. San Borondón sí, como es una península entre los ríos Daule y Babahoyo y parte del cantón Daule. Ahora aquí hay una prolongación de Salitre que también empieza a urbanizarse. Todo esto gracias al desarrollo de este eje, de este puente,
que unió Guayaquil, La Puntilla, se llama este sector de San Borondón, y Eloy Alfaro Durán, que ha permitido la accesibilidad a territorios que luego con la vía perimetral conformaron un anillo vial que ha permitido, repito, la urbanización de sectores rurales de los cantones Daule, San Borondón y Salitre. Aquí vemos también la estructura vial y esto que les decía, el eje vial único que existe, parte de la vía perimetral, que luego se conecta y finalmente viene al puerto marítimo de Guayaquil. En Guayaquil utilizamos muy alegremente el calificativo metropolitano para referirnos a un club privado, hay un club metropolitano, un panteón metropolitano, incluso la policía municipal, la policía del municipio de Guayaquil, su estructura organizativa, su orgánico aparece como metropolitana, pero sin tener competencia alguna con cantones vecinos. Llamamos con cierta ligereza área metropolitana a lo que se denomina el Gran Guayaquil, que involucra todos estos cantones que hemos visto, evitando usar el término oficial de distrito metropolitano, que es el término que utiliza la Constitución y el COTAC para la denominación del área metropolitana. El Gran Guayaquil, repito, es una conurbación asentada en áreas urbanas de los cantones de Guayaquil y Durán y áreas rurales de San Borondón, Daule y Urbina Jara. O sea, 5 cantones. Un ejemplo de la ligereza con que se denomina, tenemos el caso de un articulista, el doctor Germán Arteta, que es un miembro de la Academia Nacional de Historia. Por ejemplo, en un artículo que publicó en El Universo, se refiere a simplemente un acto cotidiano de cómo se consumían las naranjas en Guayaquil y siempre menciona por 3 ocasiones como metrópoli a la ciudad de Guayaquil. Aquí vemos con mayor acercamiento el área urbana de Guayaquil, el área urbana de Durán, el cantón San Borondón, cuya capital se encuentra distante a unos 30 kilómetros, y la Puntilla, que es la zona que se urbanizó, y hay una isla, Mocolí, que es de mayor exclusividad. Esta es la zona donde se han asentado varios residenciales para familias de altos ingresos, de la zona noble, digamos, de los guayaquileños que se han trasladado allá, en vista de una serie de facilidades que brindaron el municipio de San Borondón a los desarrollistas de urbanizaciones, porque se libraban de las exigencias que ponía Guayaquil en cuanto a su tratamiento, y también pues en San Borondón, como era un área rural, pues no eran muy exigentes. Es así que aquí se desarrollaron la mayor parte de urbanizaciones privadas. Pues eso significa que está muy controlado el acceso. No cualquiera puede entrar. Incluso sus vías y áreas verdes han sido convenidas con el municipio de San Borondón y luego con Daule, que usó la misma figura, para mantenerlas y hacerse cargo de la administración. Sin embargo, al interior de ellas existen muchos verdaderos clubes privados muy bien puestos en que pues realizan sus actividades comunales los moradores de ese sector. Ahora bien, ya de entrada nos hace pensar en que si hay una condición de cerrado, hay una sola garita de acceso para los moradores o para los invitados, y el acceso y de salida. Eso empieza a preocupar sobre la facilidad de entradas y salidas, de circulación en general, y agravado por el único eje vial que une a estos desarrollos urbanísticos, siendo el problema actualmente del tiempo que se dedican a traficar y venir a la ciudad, porque son ciudades dormitorios, que realmente se demoran hasta 2 horas
en salir de alguna urbanización lejana, por ejemplo, Ciudad Celeste, hay un desarrollo que se llama así, Ciudad Celeste, hasta el centro de Guayaquil, en condiciones normales, no de horas pico, no normales, perdón. Por ejemplo, a 3 de la mañana uno puede hacer ese viaje en 20 minutos. Aquí se están demorando desesperadamente con una gran congestión hasta 2 horas. Estas son las imágenes que obtuve del Google Earth, en que para 1984, que ya existía el puente, no se lo distingue aquí muy fácilmente, pero empieza a desarrollarse Durán. Hay un desarrollo inicial de la puntilla de San Borondón, y bueno, ya en el 1990 ya se ve que esta zona de acá empieza a desarrollarse, asimismo ciertas áreas de Durán. Para el 2000 ya se ve una consolidación mayor de la puntilla y empieza a haber un desarrollo por estas zonas de acá, de otro cantón, del cantón Daule. Y Durán, pues obviamente sigue con su crecimiento. Para 2010 ya empieza, repito, continúa el crecimiento urbanístico de todos estos sectores. Ya se ve aquí también desarrollo en esta isla que acá hace 10 años estaba sin desarrollar, y mucho más acá. Hay movimiento de tierra en la zona de Daule. Para el 2020 se ve un desarrollo importante en esta zona que se llama La Joya, Cantón Daule. Su cabecera, repito, está como a 28 kilómetros de este sitio, y San Borondón, cuya cabecera cantonal se encuentra también a una similar distancia. El cantón Durán pues ya desarrolla sobre un eje vial una consolidación bastante significativa. Aquí vemos los sitios que hemos hablado. Repito, aquí este sector de alta importancia está condicionado a un eje vial, a un único eje vial que lo descarga al sistema vial de Guayaquil. Entonces, comprenderán, y luego veremos que han habido iniciativas para desarrollar otros puentes, porque consideran al momento que esta conurbación, los políticos no impulsan el tema metropolitano, pero esta conurbación se está ahogando y necesita mayores facilidades viales. Repito, esto responde a 5 cantones, cada uno con sus administraciones municipales. En pandemia pueden imaginarse casos de que en alguna de esos cantones, por razones de los indicadores de contaminación, decían que estaban más sanos unos que otros, y pues sus toques de queda o sus exigencias de aforo en los locales comerciales, o sus horarios de atención, en fin, una serie de exigencias no eran las mismas. Entonces, muchas veces una persona que trabajaba en Guayaquil, pues ya no podía, o en San Borondón, no podía regresar a Guayaquil porque Guayaquil ya se cerraba a X horas. En fin, ya eso nos empieza a dar una situación del descontrol en el manejo de esta conurbación. No se dispone de un sistema integrado de transportación colectiva. Existe un grave congestionamiento. Operan distintas empresas de servicios básicos. A ver, si bien es cierto que existen empresas de servicios básicos en San Borondón, en La Puntilla y en La Aurora, en el caso de Daule, pero son revendedores del agua que genera la empresa eléctrica de Guayaquil. Es decir, vende agua y procesada, potable. Las empresas se encargan de cobrar sus tarifas a los otros dueños, pero no existe autonomía en servicios básicos. Hay diferentes modalidades de tratamiento de desechos. Hay indiferencia colectiva al aprovechamiento y cuidado ambiental de cuerpos de agua que los rodean, aunque soportan el peligro de inundaciones. Aplican diferentes políticas urbanas de ordenamiento territorial, equipamiento, autorizaciones para desarrollo inmobiliario, catastros, etc.
Eso repito en cada uno de los cantones. Respecto al congestionamiento vial, justo hoy día en el Universo salió una insistencia de la alcaldesa de asumir los estudios que el Ministerio de Obras Públicas le delegue a la Municipalidad de Guayaquil o al Consejo Provincial del Guayas el desarrollo de esta importante obra que posiblemente incida, alivie mucho el congestionamiento, al menos de la vía perimetral. Ahora bien, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SEMPLADES, identifica como zona 8 al conjunto de cantones Guayaquil, Daule y San Borondón. No incluye los cantones Daule y Urbina Jado, que conformarían el territorio que la Constitución establecería como un gran distrito metropolitano por el caso de la conservación del Gran Guayaquil. Estas son las zonas Guayaquil. El cantón Guayaquil es esta enormidad con este estuario, con esta gran isla y con esta parroquia rural alejada, Tenguel. Hay que pasar por otros cantones para llegar acá. El cantón Durán es este y el cantón San Borondón es este, cuyas partes rurales están comprendidas acá. No incluye Daule, que es un continuo urbano desde San Borondón hacia allá. No está conformada las regiones como la Constitución y el CONTAG determinan, que es la unión de cantones. Esta regionalización la ha hecho SEMPLADES por facilidad de un manejo administrativo y denomina regiones a unas agrupaciones de provincias que, bueno, cualquiera que éstas sean, pero quiero distinguir de que sí señala como distrito metropolitano de Quito, que sí tiene su ley de constitución como distrito metropolitano, pero también gratuitamente denomina distrito metropolitano a Guayaquil, que la define como zona 8. Definición de metrópoli. Aquí voy a aventurar algo. Es la ciudad principal por su importancia o extensión. Por ejemplo, el estado de contaminación de las metrópolis es preocupante, etc. En América Latina se calificaba de metrópoli o área metropolitana generalmente las capitales y generalmente a la ciudad de mayor población oprimada. Luego se ha ido también denominando áreas o metrópolis, o áreas metropolitanas a ciudades importantes y de buena población. Ecuador, como Brasil, se da una excepción que otra ciudad, en este caso Guayaquil, que no es la capital, es la de mayor población y además se extiende sobre otras jurisdicciones político-administrativas o municipales, lo que demanda una diferente modalidad de gestión y gobernabilidad. A ver, veamos, en 1993 se emite la Ley de Régimen del Distrito Metropolitano de Quito, en que su declaración dice, en su artículo 1, el cantón al que pertenece la capital de la República se denomina Distrito Metropolitano de Quito. Aquí no se ve un problema de conurbación ni de superposición de un hecho urbano en otras jurisdicciones administrativas. El municipio de Quito era plenamente, jurídicamente capaz de administrar su cantón. No existía el problema de superposición de competencias de distintas jurisdicciones. Lo que sí existía es un desarrollo urbanístico en áreas rurales del mismo cantón hacia los valles, que eran un poco más cálidos. Y se fue la gente generalmente de mayores recursos. El valle de Amaguaña, San Rafael, Cumbayá, San Gorquí, Los Chillos, etc. Y también posiblemente esta ampliación de la jurisdicción hacia la totalidad del cantón como área metropolitana obedecía al hecho de que para entonces, 1993, existía el Ministerio de Agricultura a través del IERA la capacidad de dividir áreas rurales. Entonces eso, de pronto los municipios se encontraban con que había una lotización, un desarrollo de loteo
bajo el membrete rural, pero que realmente era residencial. Entonces, repito, no habiendo la superposición de competencias en la autonomía de trabajo jurisdiccional de Quito, sí existían otras razones por las cuales presumo que se haya involucrado a la totalidad del Cantón Quito. En el caso que vamos a analizar, ya en 2008, 15 años después, la Constitución de la República contiene esta definición. Al cantón o conjunto de cantones contiguos, ese es el caso de Guayaquil, en los que existan conurbaciones con un número de habitantes mayor al 7% de la población nacional, esos podrán constituir un distrito metropolitano. Entonces, las condicionantes para el caso de lo que denominamos aquí el Gran Guayaquil. Cantones contiguos, pues Guayaquil, Durán, San Borondón y Daule. Es un hecho urbano conformado por asentamientos humanos pertenecientes a distintas jurisdicciones político-administrativas o cantones. La población es de 1.225.000, que constituye el 7%. Lo requerido es 1.225.745, el 7% de la población nacional al 2020, que se calculaba en 17 millones. La población de Guayaquil, del Gran Guayaquil, de todos esos cantones, es 2.7 veces mayor a este 7% requerido. Aquí vemos el total del país al 2020, no existe censo cercano sino hasta el 2010, y las proyecciones oficiales del INEC llegan hasta el 2020. Entonces nos estoy remitiendo a esa información de fuente. El total del país proyectado, 17 millones, el 7%, 1.225.000, etcétera, y el total de Gran Guayaquil con todos estos cantones era al 2020 de 3.380.242, o sea, el 19% del total nacional, 2,7 veces mayor al tamaño requerido. En kilómetros cuadrados, vemos que los cantones suman 6.900 kilómetros cuadrados y la conurbación, la conurbación, no, repito, no lo menciono como distrito metropolitano, sino como área conurbada consolidada, es aproximadamente 525 kilómetros cuadrados, que apenas compromete 761 del territorio del total cantonal. Realmente, si vemos una conurbación que implica todo este sector, nos preguntamos qué tienen que ver todo este territorio de acá, esta isla, esta parroquia alejada de Tenguel, todo un estuario que no está básicamente poblado, o qué tienen que ver cabeceras de cantones que están a 20, 30 kilómetros del área rural urbanizada. Repetimos, el caso de Guaya, la conurbación constituye apenas 761 de los cantones. Las cabeceras cantonales de Daule y San Borondón se encuentran a varios kilómetros de la conurbación, que compromete parte de sus áreas rurales, ahora convertidas en parroquias urbanas satélites, así las llaman, desarrolladas a muy lejanas en áreas rurales, pero el membrete de llamarlas parroquias urbanas satélites les permite, no sé, administrar y gobernar como áreas rurales, a la puntilla de San Borondón. Se encuentran alejadas también de la congregación en las parroquias rurales del Cantón Guayaquil, Tenguel, Puná, el estuario del Golfo de Guayaquil, Pozorja y el Morro. El COTAC, en la definición de cantones, hace notar que los cantones son circunscripciones territoriales conformadas por parroquias rurales y la cabecera cantonal con sus parroquias urbanas. Esto hace pensar de que es una exclusividad que las parroquias urbanas pertenezcan a la cabecera cantonal. Por eso hago notar esta figura curiosa que se utiliza como parroquias urbanas satelitales
aquellas que se encuentran en las áreas rurales de los cantones Daule, San Borondón y Burkina, para administrarla con exigencias urbanísticas. Exigencias que, por otro lado, por su rendimiento inmobiliario, han servido y de mucho para el presupuesto de bastante fuerte de aquellas otrora bucólicas cabeceras cantonales. ¿Cuáles serían las limitantes que la propia legislación establece para la conformación de, de una metrópoli en el caso del Gran Guayaquil? Artículo 75 del COTAC. La iniciativa corresponderá a los gobiernos municipales con resoluciones de voto favorable de la mayoría absoluta de los integrantes de los consejos municipales, y ellos prepararán un proyecto de ley y de estatuto. Es decir, ponen como exigencia a todas las administraciones de todos los cantones involucrados que coincidan en aprobar un proyecto de ley y estatuto de autonomía, lo cual veo muy difícil, especialmente si se trata, como veremos más adelante, de que prácticamente estarían iniciando una abdicación de su elección, de su nombramiento y de sus funciones, puesto que luego tendría que desarrollarse elecciones populares para la administración de la metrópoli. Ese proyecto de ley contendrá la delimitación de su territorio sin modificar los límites de los cantones que la conforman. Es decir, es muy claro, insisten en que no es el área conurbada, sino la totalidad de los cantones que conforman esa conurbación. Aquel estatuto aprobado será la norma institucional del gobierno metropolitano y establecerá al menos su denominación. Es decir, que podemos llamarnos, a lo mejor no Gran Guayaquil, sino otro nombre. Símbolos, principios, instituciones, y en símbolos hablamos de escudo, bandera, himno y lema. Órganos del gobierno metropolitano y su sede, así como la identificación de sus competencias, bienes, rentas, etc. Prácticamente la exigencia de integrar cantones es exactamente la misma que el COTAC establece para la creación de las provincias. Las provincias son circunscripciones territoriales integradas por los cantones que legalmente les correspondan. Entonces, aquí establece los requisitos y una decisión favorable de la ciudadanía, que los cantones que van a conformar la nueva provincia a través de la consulta popular convocada a solicitud del presidente de la República. Es decir, estamos dando la misma normativa para la integración de cantones, que sean provincias o que sean áreas metropolitanas, lo cual es muy curioso. Condicionantes que dificultan la creación. El Estatuto de Autonomía, que ya lo vimos. Esto debe gestionarse y obtener informes favorables de los siguientes niveles más altos del país. Del presidente de la República, que lo envía a la Asamblea Nacional, a la Corte Constitucional, y finalmente, si pasa por todos estos pasos, el proyecto de estatuto, el proyecto de ley, al Consejo Nacional Electoral para que programe un sufragio universal en los cantones para elegir a las nuevas autoridades. En caso de que exista una mayoría, pero uno de los cantones no se logre la mayoría, habría que hacer nuevamente elecciones en dicho cantón y finalmente llegar a la publicación del registro oficial. Conclusión, hay una complejidad del procedimiento para la constitución del distrito metropolitano, lo que ha impedido la adecuada administración de la conurbación. Es decir, mientras damos ese paso, todas las autoridades de los municipales, de los cantones involucrados, dan la espalda a este complejo proceso que, entre otras cosas, sería cortarle las cabezas a ellos y para realmente hacer lo mismo a un nivel cantonal que se va de las manos por su extensión provincial. El problema no es de 5 cantones en su totalidad, casi como una provincia. El problema es de una conurbación.
que está asentada en territorios de 5 cantones. Comprometer la totalidad de los territorios cantonales, en su mayoría rurales, no comprendidos en la conurbación, dificultaría la adecuada gobernanza del distrito metropolitano. Aquí vemos un cuadro tomado por Wikipedia. Yo ingresé a las áreas metropolitanas de América Latina, me dieron estos resultados. Y bueno, yo entiendo que ya no se llaman así algunas de ellas. En México creo que es ciudad autónoma, o no sé, supe que había cambiado el nombre. Y con estas extensiones de kilómetros cuadrados, bastante más amplias, frente al caso de Quito, que y Guayaquil, que la población sería, repito, más o menos similar, de 3 millones, un poco más el caso de Guayaquil, pero en kilómetros cuadrados son bastante distantes, a excepción del caso de Lima. Y de México no sé por qué. Realmente estos datos no creo que están bien tomados, porque recuerdo Buenos Aires es un continuo urbano en que de una calle le dice ya pasaste a provincia. Así que entiendo que la extensión del área metropolitana de México es bastante más amplia por el número de población que la de Buenos Aires. Y Bogotá, con 25.000 kilómetros cuadrados, también me llama la atención, no confío mucho. Repito en mis datos que esto es el kilometraje de los cantones y lo asumido en la conurbación, no área metropolitana, simplemente el área consolidada de la conurbación. Y esta sería la población estimada. Por otra parte, además de lo inmanejable que hace resolver una totalidad territorial tan grande como es unir 5 provincias para resolver un problema de una urbanización, la cantonización constituye para los pobladores un hecho trascendental. Es de vocación ciudadana, celebración, de identificación con sendos símbolos cívicos, fecha de cantonización que se celebra en las escuelas, en los colegios. Se hacen desfiles, el himno, el escudo y la bandera. Consideramos improbable que sufraguen a favor de prescindir de tal identidad para cambiarla con los nuevos símbolos metropolitanos que requiere el artículo 77 del Tratado. Lo indicado se relaciona con el previsible pronunciamiento popular negativo, agravándose si consideramos la razonable reticencia de las autoridades cantonales electas para ser reemplazadas por nuevas autoridades metropolitanas. Aquí vemos el caso de Guayaquil. Aquí en rojo está el cantón Guayaquil, la isla Punal, la parroquia alejada Tenguel, con su bandera, su escudo, su lema y su himno. Durán, que es un pequeño cantón acá, al otro lado del río, con su bandera, escudo, himno, etc. San Borondón igual, que tiene todas sus características, tiene su identidad cultural, y Daule. Finalmente Salitre, que aunque está muy alejado y es muy incipiente lo que está comprendido dentro de la conurbación, pues vemos que también existe una identificación. Por otra parte, si solo el cantón Guayaquil se convierte en distrito metropolitano por su dimensionamiento poblacional, al igual que el caso de Quito, que solo el cantón Quito es distrito metropolitano, no resolvería el problema de la necesaria administración supramunicipal que requiere la conurbación. No se trata de buscar membretes rimbombantes, sino de administrar una conurbación aceptada en distintas jurisdicciones político-administrativas. Ahora, hay una posibilidad de modalidad de gestión, que es que la establece la Constitución, que 2 o más regiones, provincias o cantones, o incluso parroquias contiguas, podrán agruparse y formar mancomunidades con la finalidad de mejorar la gestión de sus competencias y favorecer sus procesos de integración. Su creación y estructura y administración serán reguladas por la ley. También en el COTAC se retoma eso y habla de las mancomunidades y consorcios, los gobiernos autónomos descentralizados, regionales, provinciales, distritales, cantonales, hasta las parroquias rurales y hasta las civilizaciones indígenas, afroecuatorianas y montubias,
podrán formar mancomunidades con la finalidad de mejorar la gestión de sus competencias y favorecer sus procesos de integración en términos establecidos en la Constitución y de conformidad a procedimientos requeridos en este código. Se han dado en el caso de la conurbación hechos y proyectos de mancomunidad, pero no ha existido una planificación previa que establezca, más allá de desahogo vehicular, como es el caso de los puentes. El número uno, bueno, el que primero se hizo fue el de Guayaquil a conectar con San Borondón, obviamente expropiando territorios y propiedades, puesto que ya nadie había previsto eso. Y con esto ofrecen un desahogo a este único eje vehicular que al llegar a Guayaquil también se encuentra con que no puede repartir rápidamente, puesto que a un lado se encuentra el aeropuerto y al otro lado predios totalmente compactados, entre ellos una base naval y el río. Entonces, este eje vial encerrado se continúa en Guayaquil con esta vía. Entonces, este fue el primer caso de una mancomunidad en que se pusieron de acuerdo los dos municipios para desarrollar el proyecto y ejecutar este puente adicional. Luego hay este otro puente con el cantón Durán, que permitía, asimismo, teniendo este único eje vial para desahogar todo este tráfico, antes por la vía perimetral se consideró conveniente hacer este otro puente que une La Joya con la zona norte de Guayaquil. Y finalmente hay el caso de la aerovía, que partiendo del centro de Guayaquil va hacia Durán y ha tenido, pretendiendo con unas góndolas satisfacer la movilización cotidiana que los habitantes de Durán hacen a través del puente de la Unidad Nacional hasta una zona central de Guayaquil, lo cual congestionaba también el tráfico, pero este proyecto ha resultado no tan exitoso como se esperaba. Del análisis anterior podemos concluir que se requieren reformas constitucionales y legales, bastante difíciles por su redacción, requieren especialistas en tales materias. Ofrecemos a continuación sugerencias a considerar. Primero, revisar si es el único procedimiento para administrar las conurbaciones, transformarse en distritos metropolitanos. Segundo, sugeriría suprimir la condicionante del tamaño de población, puesto que, por ejemplo, hay una conurbación en el caso de las ciudades balnearios, Salinas, Libertad y Santa Elena, que ni siquiera están separadas como aquí, como el caso del Gran Guayaquil, por dos ríos, Daule y Babahoyo, hasta unirse al Frente Guayaquil y al Gran Río Guayas, sino que es un continuo urbano. Uno pasa de una calle a la otra y a la otra sin darse cuenta, si no hay un cartel que lo advierta de que está en otro cantón. Y sin embargo, repito, en cada uno de estos casos hay un alcalde que norma y establece toda la normativa de manejo urbanístico y cantonal, pues. Entonces, hay otros casos, en el caso de Manta, Manabí, Manta, Puerto Viejo, Montecristi. Otro eje sería en la provincia del Oro, Machala, Puerto Bolívar. Es decir, existen varios casos de conurbación que involucran a distintos cantones y que no cumplirían con el famoso 7% de la población nacional. El tema parece no interesar a políticos, pero lamentablemente no puede resolverse sin ellos. Parece que necesitamos, quienes creemos que es necesario un gobierno de conurbación, no le llamo necesariamente gobierno metropolitano, podría ser. Pero necesitamos estar convencidos y empezar a hacer conciencia de la necesidad de ello, mostrar más evidencias de conveniencia, evitarles la identificación que ya hay conciencia en cada uno de los pobladores y la identidad cantonal que tienen cada uno de ellos. Entonces,
parece que es un desafío propiciar iniciativas de la sociedad civil, inicialmente técnico, puede ser la academia, colegios profesionales, una buena encargo podría ser para el colegio de arquitectos, medios de comunicación, etcétera, y luego presentar alternativas sobre una estructura institucional, competencias, funciones, demarcación territorial, etcétera. Involucrar a personajes de opinión y políticos, estrategias de convencimiento por mostrar ventajas comparativas, propiciar reuniones y conversatorios con representantes de las comunidades involucradas. Esto es importante porque hasta ahora lo poco que se ha hablado en cenáculos, especialmente de acá de Guayaquil, solamente se habla y ya le hemos dado un nombre, el Gran Guayaquil, pero no se ha hecho conciencia en las poblaciones que están involucradas en esto. Y gestiones con funcionarios de autoridades locales, quiero decir los alcaldes, y del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Hasta tanto podría celebrarse un convenio. Sugiero de buena voluntad y ojalá que cada uno de los representantes de esos gobiernos autónomos de los cantones comprometidos tengan pues voluntad cívica y ojalá salga un honesto con buenas intenciones, perdón, me corrijo, que no salga un deshonesto con malas intenciones, como parece ser una común denominador actualmente en la política ecuatoriana. Dicho convenio podría contemplar un directorio conformado por cada uno de los alcaldes, presidido rotativamente por uno de ellos. Más allá del tamaño de su representación, es un alcalde y tiene igual significación allí, tendría. Y la renovación podría ser anual. Este directorio se apoyaría en una unidad pequeña de coordinación técnica que a su vez se apoyaría en la estructura orgánica y funcional de cada municipalidad para identificar problemas y proyectos que tenga la conurbación y enfrentar conjuntamente entre los gobiernos autónomos descentralizados, que podrían ser todos, podrían ser uno o dos, en fin, depende de cada proyecto. Los recursos y gestiones que demandaría cada proyecto serían resueltos como mancomunidad y acordar oportunamente de forma proporcional al beneficio que recibe cada gasto. Bueno, muchas gracias. Esta es la presentación.